la vida de Dios. Aunque hay iglesias que parecen cementerios, todavía vemos iglesias que experimentamos. Oh, es un fuego que quema, es un fuego que quema, y solo los muertos no pueden alabar a Jehová. Aquí hay presencia de Dios, aquí hay presencia, solo a Él la gloria. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Vamos a la Shama y Shahayaba. Aquí la gloria, aquí la gloria, aquí la gloria, aquí la alabanza. Es tiempo de buscar a Dios. Alabado es el nombre del Señor. Yo siento la presencia de Dios esta tarde. Yo siento la gloria de Dios y el poder de su Santo Espíritu. Dice la palabra de Dios tal y como está escrito, verso número 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Decimos amén a la palabra del Señor. Tome su asiento, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Dígale al que está a su lado: el Espíritu y la santificación. Vamos a hablar, hermano, de ese tema con la ayuda del Señor y con la ayuda de su Santo Espíritu. Vamos a meditar esta mañana, hermano, en este tema, la relación entre el Espíritu y la santidad. Cada creyente, hermano, que ha sido regenerado, que se ha encontrado con la gracia del Señor y hoy goza de una nueva naturaleza, tiene una lucha constante, hermano, contra la carne. A pesar de que hemos sido, hermano, regenerados o hemos nacido de nuevo por el Espíritu Santo, pero el apóstol Pablo dice que nosotros seguimos, hermano, en este cuerpo de pecado. Y en este cuerpo de pecado hay una ley, y es, hermano, la ley del pecado. Esta naturaleza, hermano, carnal siempre será atraída por el pecado mientras estemos en esta tierra. No existe una persona que no vaya a experimentar, hermano, la tentación. No existe un creyente, por santo, por orador, por ayunador, por fiel que sea, que no haya de enfrentar el momento de la tentación. Y en medio de ese momento de la tentación, comprender de que mientras está en esa naturaleza carnal, tendrá que librarse una batalla por gozar de la santidad que Dios nos ha otorgado. Alabado es el nombre del Señor. Pero ahí es donde entra la bendición del Espíritu Santo, hermano. Por eso es que Pablo, entendiendo muy bien ese tema, constantemente le enseña a la iglesia que la santidad es algo que debe de ser parte del caminar del creyente, que la naturaleza del creyente ya no es conforme la naturaleza de la carne, que la naturaleza del creyente es según la guía del Espíritu, y el fruto del Espíritu es la santificación de nuestras vidas. Aleluya. Y aunque parece, hermano, ilógico en tiempos actuales hablar de la santidad, mas sin embargo, cuando usted comprende, hermano, este tema que relaciona al Espíritu y a la santidad que se produce en la iglesia, se disfruta. Y cuando lo comprende usted, entonces usted tiene la capacidad, hermano, de poder dejarse guiar por el Espíritu del Señor. Algo que es urgente en estos tiempos. Pablo le decía a los hermanos de Éfeso que es necesario que el creyente comprenda que los días son malos, los días son difíciles. Es necesario de que cada creyente comprenda cuál es la voluntad del Señor. Y el apóstol le decía a los hermanos de Éfeso en el capítulo 5, verso 18:
8, que la voluntad del Señor es que todos seamos llenos del Espíritu Santo, que todos experimentemos el poder de la gloria del Señor en nuestras vidas. Una de las razones principales es porque es el Espíritu Santo el encomendado para que progresivamente el creyente se mantenga puro y crezca en la santidad en la que el Señor le ha colocado el día que lo limpió de sus pecados. Y quiero que podamos ver eso, hermano, a través de la palabra del Señor. Mira lo que dice el verso número 1 y el verso número 2 de ese capítulo 8. La relación del Espíritu con la santificación, dice el verso 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, dice el verso, de la ley del pecado y de la muerte, dice la palabra del Señor. Aquí aparecen, hermano, dos cosas que produce el Espíritu Santo en el creyente que se ha convertido al Evangelio. Primero, los versos dicen que el Espíritu es el que nos da vida. Pablo le decía a los hermanos que nosotros en otro tiempo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Todos los que estamos acá, hermano, un día experimentamos la esclavitud del pecado. Y por causa de ese pecado, usted y yo no teníamos, hermano, entrada a la presencia del Señor. No podíamos adorar con libertad. Pero Pablo dice, ¿quién fue el que produjo un cambio total en nuestra vida? Fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que ha regenerado nuestra vida, y es el Espíritu Santo, a través de la fe que nosotros hemos presentado reconociendo el sacrificio de Cristo, es el Espíritu Santo el que ha producido en nosotros un nuevo nacimiento. Y quiero que usted lo comprenda, hermano, porque ese es el propósito. Es el Espíritu el que nos da vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es el Espíritu el que transforma de la cabeza a los pies al hombre cuando el hombre confiesa a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Esta no es obra de un pastor, esto no es obra de un predicador, esto es obra del poderoso Espíritu Santo. Pero aparte de que nos da vida, dice el verso, aparte que hace la transformación total, aparte que da un cambio de la cabeza a los pies, porque un hombre después de confesar a Cristo con sinceridad no vuelve a ser el mismo. Alabado es el nombre del Señor. Aparte de que nos transforma ese glorioso Espíritu, también dice la palabra que nos liberta del pecado. Alabado es el nombre del Señor. Por eso es que toda persona que confiesa a Cristo como Señor y Salvador experimenta una transformación. Nosotros, hermano, que hemos experimentado esa realidad después de convertirnos al Evangelio, hay expresiones que dicen: yo siento como que un peso se me quitó de encima. Sí, era el peso de pecado. Yo me siento dócil después de haber confesado a Cristo. Yo tuve esa experiencia de sentirme dócil. La mayoría lloramos, hermano, y no sabíamos por qué llorábamos frente al altar. Lo que se ha visto acá, hermano, cada vez que una persona confiesa a Cristo, se derraman lágrimas, se siente un quebranto. Es por la experiencia de la libertad, es el gozo de la libertad. Es porque jamás habíamos experimentado que la cadena del pecado fuese rota, sino el día que confesamos a Cristo y el glorioso Espíritu Santo obró en nosotros dándonos vida, y también obró en nosotros dándonos la experiencia de libertad. Por eso es que todo creyente en el momento de confesar a Cristo se vuelve libre para alabar el nombre del Señor. Ya hay una experiencia del Espíritu que te hace ver para el cielo y dar gracias al Señor por lo bueno y misericordioso que Él ha sido con nosotros. Por eso es que la salvación, hermano, también está relacionada con la alabanza. El gozo de la salvación, dice la Escritura. Todo creyente, después de experimentar el nuevo nacimiento y experimentar la libertad del pecado,
dada por el Espíritu, siente gozo, el rostro cambia, ya las cosas son distintas. Hoy usted viene y canta al Señor, hoy usted levanta las manos, hoy adora a Dios y comienza progresivamente un crecimiento espiritual, claro, porque la obra del Espíritu es perfecta, porque lo que el Espíritu hace, lo hace completo, porque cuando el Espíritu trabaja en el hombre, lo hace pleno. Y yo soy testigo también de ese poder. Yo puedo testificar de que desde el momento en que confesé al Señor, todo ha sido diferente y ha experimentado mi corazón un gozo inefable, una libertad que no la había experimentado en el mundo y que no se puede compartir con palabras. Esto se debe de vivir para que alguien lo pueda entender. Por eso es que hoy somos libres, y dice la Escritura que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Alabado es el nombre del Señor. Por eso Pablo dice: nosotros no hemos recibido el espíritu de temor, sino el espíritu de vida. Por eso es que usted tiene que cambiar esa cara, hermano, cada vez que viene el culto. Usted tiene que gozarse en la presencia del Señor. Antes estábamos muertos, antes no teníamos nada que ver con el Señor, antes no había experiencia espiritual para nuestra vida, pero eso era antes. Hoy que estamos en el Señor, la vida de Dios está en nosotros, y la libertad del Espíritu hoy nos permite acercarnos a la presencia de Dios. Y dice el apóstol: hoy nos han entregado el Espíritu de adopción. Hoy podemos decirle: Abba Padre, Padre mío. Alabado es el nombre del Señor. Pero mira lo que dice el verso 3 y el verso 4. Oiga la obra del Espíritu, hermano. Y ya le voy a mostrar al final que este es el producto, o en esto se encierra la santidad. El verso 3 dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Dice el verso 4: ¿para qué? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino, dice el verso, conforme al Espíritu. ¿Sabes por qué dice la Escritura eso? Pablo lo explica un poquito más claro en el capítulo 6 también de esta carta a los Romanos. Lea conmigo el capítulo 6. Gloria al Señor. Dice el verso número 16 del capítulo 6 de la carta a los Romanos: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, dice Pablo, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais en otro tiempo esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia. Verso 19: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad persististeis o presentasteis, vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. A eso se está refiriendo Pablo en el verso número 4. Pero lea conmigo una vez más capítulo 8 verso 4: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿En quién se tendría que cumplir, hermano, la ley de la justicia? En nosotros. ¿Por qué? Porque éramos esclavos del pecado, dice el capítulo 6. Porque nosotros éramos siervos del pecado. Porque todos nuestros miembros, hermanos, se rendían a la obediencia del pecado. Por eso fue necesario que el Maestro pagara el precio y tomara nuestro lugar, para que también se cumpliese en nosotros esa justicia, para que hoy pudiésemos gozar de un pensamiento nuevo, un corazón nuevo, y que ahora lo que more en el corazón, como dice Pablo en el capítulo 6, antes erais esclavos del pecado y presentabais vuestros miembros para el servicio de pecado, pero ahora has venido a ser siervos de la justicia, y ahora presentamos nuestros miembros. Esto es
es voluntario. Pero ¿cómo es posible que antes nosotros vivíamos esclavos del pecado, controlados por el pecado, y no podíamos nosotros tomar decisión propia? Aunque mirábamos que el pecado nos estaba destruyendo, por más que mirábamos que el pecado destruyó nuestra casa, nuestra familia, nuestro hogar y todo nuestro ser, no podíamos desistir porque éramos esclavos. Pero ahí está el detalle de la obra del Espíritu Santo en el ser humano. Ahí está la bendición que se recibe cuando vienes al Señor a través del Espíritu. Es este mismo Espíritu el que también inyecta en el corazón del creyente el deseo de caminar y obedecer delante del Señor su palabra, y ya no presentar nuestros miembros, porque al final esto es voluntario. Usted despierta en su entendimiento y toma la decisión. Si ahora, dice Pablo, nosotros vivimos por el Espíritu, entonces alguien debe de entender que hay que vivir en el Espíritu. Alabado es el nombre del Señor. Y aunque la obra del Espíritu es plena, hermano, el propósito del Espíritu es despertar en tu corazón desde el día que confesaste a Cristo hambre por obedecer la palabra de Dios. Por eso es que todo cambia. Y de repente tienes deseo de oír la palabra de Dios. Quieres leer la palabra de Dios. Quieres entender la palabra de Dios. Y por eso usted se congrega, usted trae su Biblia. El verdadero cristiano se preocupa por crecer en el conocimiento de la verdad, porque quien despierta eso en nosotros, como dice Pablo a Filipenses, es Dios, pero es a través del Espíritu. Es Dios quien despierta el querer como el hacer por su buena voluntad, pero es el Espíritu el que despierta hambre. Es el Espíritu el que desespera para que la iglesia busque, para que la iglesia crezca en el conocimiento de la verdad. Y aunque también el creyente colabora o dispone su corazón para obedecer a Dios, pero la obra del Espíritu es plena. Si lo único que el creyente debe de hacer es rendirse a la voluntad del Espíritu, y el Espíritu es el que trabajará en el interior de todo ser humano. Aleluya. Quiero que comprenda eso, hermano. ¿Por qué? Porque es la obra del Espíritu en el creyente quien da vida, quien liberta de pecado, y también despierta un anhelo por la justicia. Y eso representa obediencia a la palabra del Señor. Imposible es que nosotros acá nos gocemos escuchando la palabra si no es el Espíritu Santo en nosotros obrando, hermano. La Biblia dice que nadie puede llamarle Señor si no es por el Espíritu. Usted no pudo levantarse, usted no puede estar motivado para ir a la iglesia, usted no puede estar desesperado por estar en un culto, hermano, como hoy usted lo estuvo antes de venirse, o lo estará parte del pueblo en cada culto en este día, si no es el Espíritu trabajando en nuestra vida. Es el Espíritu el que tiene como fin perfeccionar el propósito divino, y es llevar al creyente a una plenitud del conocimiento, porque lo que no se entiende no se disfruta, pero lo que se comprende se disfruta. Cuando nuestra vida está basada en el conocimiento de la verdad y en las experiencias que Dios ha dado, entonces nuestro fundamento es sólido, nuestro fundamento no es vacío, nuestro fundamento no es arena. Entonces el creyente comenzará a disfrutar y a deleitarse en la plenitud del glorioso Espíritu Santo. Sigue diciendo la Biblia en el verso número 9. Lea conmigo la Biblia, hermano, el tiempo es corto. Mas vosotros no vivís según la carne, dice el verso 9, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, dice el verso. Fíjese qué curioso. La santidad con relación a la obra del Espíritu en el creyente. Dice el verso 9: si nosotros vivimos en el Espíritu, si el Espíritu del Señor está en nosotros, entonces le pertenecemos. Y hay una naturaleza que se produce en aquel que tiene el Espíritu, y es que no vive conforme a la carne. Es que no es controlado por la carne,
sino por el Espíritu, dice la palabra del Señor. Yo espero que usted entienda, hermano, esta mañana el propósito de Dios a través de la palabra, porque caminar en el Evangelio, hermano, con los ojos vendados, eso es frustrante. Aún la Biblia dice, el Señor Jesucristo dijo que habrían ciegos guiando a otros ciegos, y al final, hermano, los dos terminarían en el mismo lugar, porque practicar un evangelio a ciegas, sin entendimiento, no se disfruta, no se comprende a totalidad. Pero teniendo el conocimiento de la verdad de la palabra, entonces puedes comprender por qué constantemente el Espíritu es el que proclama a la iglesia: a santidad hemos sido llamados y no a inmundicia. La demanda de la santidad de la iglesia no es producto, hermano, como muchas personas lo consideran en este tiempo, no es producto de legalismo, tampoco es producto del corazón de los predicadores o de los pastores. No es que nosotros seamos cuadrados del cerebro en pensar de que en este tiempo hay que pedir santidad, aunque no se pueda vivir en santidad momento. Cuando el Espíritu proclama constantemente esa voz de alerta, es porque el Espíritu ha obrado a plenitud en la iglesia que le pertenece al Señor. Por eso es que el Espíritu le demandará siempre a la iglesia: santidad, 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 porque es el Espíritu el que produce en el corazón del pueblo la pureza. Es el Espíritu el que transforma de muerte a vida al creyente. Es el Espíritu. Es el Espíritu el que da libertad del pecado, hermano. Es el Espíritu el que despierta obediencia en el corazón del pueblo. Es el Espíritu el que también, hermano, guía al hombre y a la mujer a no caminar más conforme los deseos de su carne, sino a vivir según la guía del Espíritu. Y eso habla de pureza y de santidad. Por eso es que Pablo, hermano, exhorta constantemente a la iglesia y le enseña a que tenemos que estar llenos del Espíritu para que puedas tener victoria, para que no haya fracaso. El pecado no es parte del propósito divino. Cuando te llamaron jamás se pensó en que pudieses perseverar un mes, 2 meses, 3 meses y luego fracasaras tras el pecado. Desde que te llamaron, te limpiaron del pecado y te sellaron con el Espíritu Santo. El propósito de Dios es que puedas vivir para Él y solamente para Él, que te puedas consagrar para Él y solamente para Él. Y por aquellos que dicen: pero es difícil, hay que librar una batalla, correcto. Por eso nos entregaron al Espíritu Santo. No es un espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio, para que la iglesia pueda comprender que aunque nos ha tocado vivir en medio de una generación perversa y adúltera, pueden haber hombres fieles, pueden haber mujeres fieles, pueden existir jóvenes fieles que se consagren para el Señor. Por eso es que en la sana doctrina no existe, hermano, no existe ese pensamiento. Es que la carne es débil. Señor, si el estar de pie como creyente no depende de tus fuerzas. El problema es que el creyente se vuelve, hermano, religioso y se vuelve hasta cierto punto una persona cerrada en el pensamiento, y comienzas a pelear tú contra el pecado. Y usted no puede pelear contra el pecado. Usted no puede pelear contra el pecado. Para eso está el Espíritu Santo. Nosotros necesitamos rendir nuestra voluntad al Espíritu Santo. Nosotros no necesitamos estar peleando contra pensamientos de pecado que van a llegar. Usted necesita traer cautivos esos pensamientos a la obediencia de Cristo. Usted necesita traer todo y rendirlo delante del Espíritu. Entonces el Espíritu comenzará a producir en nosotros el propósito divino, que es la santidad. Entonces te darás cuenta de que sí, vamos a ser tentados, vamos a temblar delante del pecado, pero poderoso es el Señor para sostenernos de pie. Te darás cuenta de que sí hay procesos difíciles, procesos adversos, pero el glorioso Espíritu Santo siempre levantará bandera para poder cumplir el propósito trazado en la iglesia. Alguien dice amén esta mañana. Mira lo que dice el verso 11. Y si el Espíritu de aquel, dice el verso, que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros,
el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Mira lo que dice el capítulo 6, rápido hermano, tenemos que ir aterrizando ya. El capítulo 6, dejamos la lectura en el verso 19. Mira lo que dice el verso 20 del capítulo 6 de Romanos. Porque cuando erais esclavos del pecado, eras libre acerca de la justicia, porque no la conocíamos. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Nuestro pasado, porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora, dice el verso, que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tened, dice el verso, por vuestro fruto, ¿el qué? Ese es el fruto, hermano, de la vida guiada por el Espíritu. Tened por vuestro fruto la santificación. Y si eres santo como fin, la vida eterna. Y luego dice el verso 23, que todos lo conocemos, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es la vida eterna. Ahora vea para acá. El verso 11 que leemos en el capítulo 8 habla acerca de la esperanza gloriosa que el creyente tiene. La iglesia, hermano, llegará a ese punto de encuentro con el Señor. Pase lo que pase, llegará. Por eso es que Pablo dice, se levantarán muchas situaciones difíciles en el caminar de cada uno de nosotros. Muchos momentos duros, pero vamos a llegar al final del camino. Por eso Pablo dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones lleguemos. Eso no se pone en tela de juicio o en duda o en cuestionamiento. La iglesia del Señor, que tiene reservado un lugar en la patria celestial, la iglesia que se guarda para Dios y se deja guiar por el Espíritu y va en paso seguro, aunque las cosas se pongan difíciles hoy en los tiempos postreros, aunque espiritualmente se viva una oscuridad, aunque de repente observas que muchos retroceden y que muchos vuelven atrás, pero la iglesia fiel del Señor, guiada por el Espíritu, esta no se va a detener. Esta caminará con paso firme, con paso sólido, y también estará produciendo el fruto de la vida guiada por el Espíritu, que es la santidad, donde se refleja que una persona está llena de Dios y que está guiada por el Espíritu. Es a través de su fruto, es a través de su testimonio, es a través de su diario vivir, es a través de su caminar. Esa es la seguridad con la que camina la iglesia hoy por hoy, y esa es la que se debe de mantener en una íntima relación con el Espíritu Santo, para que sea el Espíritu el que dé testimonio a nuestro corazón y no el manto, para que sea el Espíritu el que dé testimonio a nuestro corazón y no la corbata, no el ministerio, para que sea el Espíritu el que apruebe nuestro caminar y nos indique que no hay que detenernos, porque más adelante nos espera el premio también de nuestro esfuerzo y de la disposición de vivir para la gloria del Señor. Por eso es que la santidad se relaciona con la salvación. Y el único, hermano, que podrá caminar con seguridad en el Evangelio, deleitándose y disfrutando de esta realidad, es aquel hermano que lo comprenda y que disponga a vivir en el Espíritu. Por eso es que cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de crecer en nuestra intimidad con el Espíritu Santo. Hoy más que nunca, hermano. Hoy más que nunca se debe de escuchar la oración: Señor, bendíceme, lléname, guíame, Señor. Necesito estar lleno de tu presencia. Toma el control de mis pensamientos. Cuando usted comienza a comprender qué urgente es eso, hermano, es cuando usted comienza a experimentar victoria. Entonces se vuelve un deleite estar en la presencia del Señor. Entonces se vuelve un gozo estar en la presencia del Señor. Y cuando se volvió un deleite el vivir en la presencia del Señor, no hay espacio para el pecado, no hay espacio para la inmundicia,
inmundicia. El pensar en retroceder es una locura. El pensar en volver atrás es una locura. Para el creyente que está lleno del Espíritu, retroceder ya no es opción. Por eso dice el escritor a los hebreos: nosotros no somos de los que retrocedemos. No sé si hay alguien con ese pensamiento esta mañana en este lugar. Nosotros no somos de aquellos que tenemos planes para un año, para 2 años. No, no, no. Nosotros somos de aquellos que tenemos suficiente fe para preservación de vuestra alma. Nosotros somos la iglesia que ya trazamos nuestro punto de llegada. Es la patria celestial y estamos conscientes. Habrá batalla que se va a librar. Se pondrá recia la batalla en el camino, pero que llegamos en la dependencia del glorioso Espíritu Santo. Y el pueblo del Señor dice: cierra tus ojos ahí donde estás. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias esta mañana por el consejo de tu palabra. Yo quiero que te tomes un minuto, hermano, y platiques con el Señor.